Buenas noches, estudiantes. Bienvenidos a una clase más de ciencia política. Esta va a ser básicamente nuestra última clase de ciencia política, porque de aquí, si no estoy equivocado, el día miércoles vamos a tener nosotros tutoría. Antes de comenzar la última clase, me gustaría saber si ustedes de pronto tienen algún tipo de inquietud o de duda con alguna de las tareas del cuarto ciclo, si ya le verificaron, si ya comprobaron cómo están. Doctor, muy buenas noches. Buenas Disculpará noches, la tardía. no se preocupe. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Me pueden formular en cualquier momento si tienen alguna duda de cómo realizar la tarea. Por otro lado, estoy calificando del bloque 3 las tareas. Estoy en el bloque 3 en la clase magistral número 3. Presumo que a lo largo de esta semana estaré terminando de calificar tanto el bloque número 3 cuanto el bloque número 4. Y apenas termine, socializaré con las notas colocando en el aula vea. Yo les indicaré por medio de la mensajería WhatsApp o en su defecto por medio del correo electrónico en donde que ya pueden revisar las notas para que ustedes verifiquen sus notas y de esta manera sepan quiénes cumplen con el mínimo de 50 puntos y pasan al examen final, o caso contrario, se pierde la asignatura. Por otro lado, quiero comunicarles que igual, en la fecha, recuerden que a pesar de que se puede presentar las tareas del caso Harvard, si es que no alcanzan los 50 puntos, pues el trabajo queda presentado, pero no se calificará. Por otro lado, recuerden que el caso Harvard o el examen final incluye tanto el trabajo escrito cuanto el trabajo oral y por lo tanto tienen que los dos ser presentados para que para que las dos notas se sumen. La presentación solamente de uno de los dos no equivale al total ni tampoco se califica de manera aislada tanto el escrito cuanto el oral. Señora Coelho, le escucho cualquier inconveniente. Doctor, una pequeña consulta. Algunos compañeros me han escrito al privado y me han preguntado, perdón, mi amor, soy ocupada. Y me han preguntado que si el examen es para el día 27 del caso Hardware, porque le A ver, salían ya. Esto estaba dentro del aula vea mismo, ¿no es cierto? así. Debe ser, a ver, vamos a ver, aquí cae que está hasta el 27 de febrero, tienen que presentar el trabajo escrito del caso Harvard. Ujú. Igual, como La, les indiqué, sí, la como les evaluación me manifestaban que es para esa misma fecha. Yo tenía conocimiento que es para marzo. para marzo es el oral. Por eso, ajá. Sí, para marzo es el oral. Acuérdese que es el escrito y el oral. Entonces, una vez que calificado, una vez que han tenido para presentar el trabajo escrito, calificaré únicamente a los que cumplen los 50 puntos y pasarán a dar el oral el 6 de marzo. El oral, pero, ¿sí? Claro, ustedes tienen que presentar el jueves 27 y el oral viene a ser el jueves 6. ¿Ya? ¿Queda claro el tema? Doctor, le hago una consulta. ¿Y si los compañeros que no avanzan a ajustar los 50 puntos, qué tendrían que hacer ahí? Los quienes no alcanzan los 50 puntos pierden automáticamente la asignatura y ya no Con pasan la usted. asignatura conmigo. Ah, pero las siguientes, las otras materias que se han pasado, o sea, no hay Desde luego que inconveniente. sí, no hay inconveniente. Recuerden que el total tienen que sacar un mínimo de 70 puntos para que puedan aprobar la asignatura. Yo confío en que vaya a calificar todos estos días la mayoría de los trabajos, para que más o menos ya conozcan quiénes aprueban y quiénes no aprueban la materia. Generalmente se socializa dentro de la ULBA y se coloca no con los nombres, sino con los números de cédula. Entonces ustedes tienen que identificar la nota por el número de cédula. Al final dice la sumatoria de las tareas y ahí ya pueden irse guiando. ¿Hasta qué fecha manifiesta, querido doctor, que ya está, o sea, el sumatorio de todo? Yo
Presumo que hasta el día domingo ya está sumatorio de todo. Sin embargo, voy a tratar de hacer lo posible para terminar antes, para que puedan los estudiantes saber. Lo que pasa es que son 47 estudiantes, son bastantes. Sí, sí, sí toma su tiempo, pero yo espero y confío que lo voy a hacer antes. Muchas gracias, doctor. A las órdenes. ¿Alguien más, algún tipo de dudas acerca del caso Harvard? De pronto alguien ha estado adelantando el cómo se tiene que hacer la tarea, aunque es bastante sencilla. Creo que es una de las más sencillas del caso Harvard como tal, porque tenemos que meternos justo a hablar hoy día del tema que va a ser materia del caso Harvard, de la exposición final, como es el populismo. Bien, en caso de que tengan dudas, cualquier cosa me preguntan. El día de hoy, permítanme ponerme en la preparación de la clase que tengo elaborado. Bien. Señora Cuello, ¿usted levantó la mano? Sí, doctor, justo me escribieron un mensaje al privado y me manifiesta que desean conversar con ustedes sobre las notas que están algunos bajos. Eso ya habíamos hablado también con Juan Bala, no sé cómo se llama El el, doctor Juan Fernando ya, Valareso. eso, Juan Mire, Fernando Valareza. Y ahorita me responda. dicen que quieren hablar con usted también, entonces sería bueno también conversar sobre el tema. Ellos también están preocupados porque dice que no van a avanzar. Entonces, les doy la palabra, justo están aquí mis compañeros, los que han mencionado, los que sienten que no, o sea, que no se merecen esa calificación y los que sienten que más o menos no van a avanzar. Vaya, mi amor, para allá, no Bien, van a les voy a avanzar a manifestar esto sacar. de manera clara y contundente, señora León, y con el mayor de los respetos a todos los estudiantes. No tengo que hablar con ustedes sobre las notas ni las calificaciones, porque existe un procedimiento exacto para pedir recalificación de tareas en caso de que no estén contentos o no estén conformes con las tareas. No, y no puedo hablar con ustedes adicionalmente porque tuvimos tutorías al respecto, porque tienen un procedimiento establecido para mejorar y porque en este momento yo tengo que dictar clases y difícilmente voy a hablar acerca de por qué están bien o por qué están mal en las tareas. Es tan sencillo como esto. La mayor, yo estuve al tanto de, del problema, o más bien dicho, del inconveniente que tenían con las tareas, con las notas precisamente. Y aunque me apena mucho que no puedan todos mis estudiantes aprovechar las clases, realmente me apena que tengan 5 alumnos de 47 alumnos problemas de notas. No puedo hacer yo más allá cuando existe una rúbrica que califica las tareas. Uno de los estudiantes que me escribió y que me dijo, no entiendo por qué tengo, tengo yo esta nota, ese estudiante tenía 4.5 sobre 5. ¿En qué perdió el 0.5? En lo siguiente, que la rúbrica decía que deben tener una referencia bibliográfica con normas APA y la estudiante o el estudiante había colocado, por ejemplo, Montero-Patricio, dos puntos, había cogido el link y había copiado al lado de los dos puntos. Eso no son normas APA. Cuando conversé con las autoridades y con otros compañeros, me dijeron, yo en ese caso no pongo menos 0.5, pongo cero. Entonces, difícilmente, miren, existen canales, yo quiero que sean ustedes claros, quiero ser claro con ustedes en esto. Soy muy serio en las calificaciones. Llevo desde los 21 años de edad, han pasado 20 y pico de años siendo docente universitario. Jamás he cambiado las notas a menos de que yo haya efectivamente visto de que he cometido un error y no lo haría, lo haría de manera inmediata. Pero da la coincidencia que justo quienes reclaman, y eso manifestaré yo y manifesté a las autoridades, que justo quienes reclaman
Son estudiantes que cometen grandes errores dentro de los trabajos. Ahora, señores estudiantes, hay estudiantes que dicen, no sé por qué tengo mala nota cuando analicé todo. Yo quisiera y les invito a ustedes, esta asignatura ya está por terminar. En las próximas asignaturas, pasen por escrito, porque yo hubiera querido que lo hagan por escrito. Yo no me incomodo en lo más absoluto. Es más, es una oportunidad para demostrar al estudiante que realmente pudo haber obtenido una nota incluso inferior, porque el otro estudiante que dice que obtiene notas inferiores, que no sabe por qué tiene esas notas, estimados estudiantes, repite lo mismo en la introducción, en la conclusión, en el medio y es solamente un párrafo de información repetitiva. Y dice que no sabe por qué, porque el análisis no está bien hecho. Insistí, yo siempre les vine diciendo a ustedes, y están ustedes que son quienes siempre se conectan y están presentes, les he pedido, por favor, analizar no significa repetir las ideas. Analizar no significa copiar textualmente lo que dicen los autores, como los estudiantes que piden y que están preocupados por las notas lo hacen. Cogen el artículo académico y en vez de parafrasear, copian directamente lo que dice el autor en varios lugares, o sea, copian, o sea, ni siquiera dice, voy a decir con otras palabras lo que dice el autor, copian. Entonces, no, no, esa forma no es académica. Y ustedes están en primer año de derecho. Y si el docente les permite formarse de esta manera, entonces ya no estaría actuando realmente con respeto al proceso de enseñanza que tengo por absolutamente todos. Vean ustedes cómo es la comunidad en general, que desde la primera vez les dije a ustedes, estimados estudiantes, no contesto WhatsApps. Pedí el número de teléfono de la señora Cuello para comunicarme con ustedes a través de la señora Cuello. Pero no porque no quiera ser amigos, no porque no quiera ser gentil con mis apreciados estudiantes que mañana nos veremos, compartiremos qué sucederá, sino porque existen estrictas disposiciones, so penas de denuncias de que los docentes no pueden tener contacto con los estudiantes porque se presta para malos entendidos. Y estas políticas nacen no a partir de que el docente Montero está queriendo que no contestar mensajes, no, y han existido circunstancias, experiencias variadas de muchas veces o de años atrás que han llegado a la conclusión de prohibir la comunicación por la modalidad en línea entre docentes y alumnos. Una alumna hablaba de parcialidad, que en su delante ha hablado con el docente que sí le contestó al compañero, que sí le contestó a la compañera, que a la compañera por teléfono le ofreció subirle la nota, pero que a mí no me sube la nota, que yo tengo los mensajes que le escribo. Una serie de escenarios nefastos donde simplemente los docentes tenemos que actuar de la manera más correcta posible. Dentro de un escenario donde efectivamente los alumnos pueden hablar, pueden manifestarse mediante un correo electrónico de manera oficial, siempre ha sido mi llamado a ustedes, háganlo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, me escribió una compañera de ustedes al correo electrónico donde quedan pruebas. Docente, estoy preocupada por mis notas. En esta tarea no me fue bien. ¿Qué sucedió? Y yo le respondí con una larga retroalimentación, con ejemplos donde le demostraba que tenía desde fallas gramaticales hasta fallas ortográficas, hasta fallas de lógica. Más o menos como esto, y por ventaja no diré el nombre, pero creerse mal calificados diciendo que el Estado es una organización de personas, punto, no puedo darle un 2, no puedo darle un 2. Y donde de ahí se brinca y hablamos de ciudadanía y cree que ya cumplió con el concepto de Estado, no puedo. Entonces, en cambio, me encuentro con distinguidos estudiantes que por ventaja son la gran mayoría,
que me ponen el Estado. El Estado es un conjunto de instituciones donde me hablan de la soberanía, donde me hablan de la ciudadanía, donde me hablan de la población, donde me hablan del territorio, donde me andan los límites, donde dice, señalo lo que dice la Constitución de la República del Ecuador, que comparada además con la Constitución de acá, todos guardan elementos similares y los símbolos de... Le tengo que dar dos. Si yo le doy dos a la otra persona, le estoy perjudicando a aquel estudiante que sí estuvo escribiendo, indagando no, no puedo, yo soy muy justo. Entonces, cuando yo realmente conversé con el doctor Juan Fernando Valareso, le dije que yo le paso un informe muy encantado de cuáles son las inconsistencias y cuáles son las diferencias de los alumnos que obtienen la nota máxima con los alumnos que obtienen la nota que no es la máxima o que es la mínima. Solo mostrando ser infidente en el proceso, solo mostrándole dos trabajos al doctor Juan Fernando Valares, se cogió la cabeza. Entonces, estas son las circunstancias ahora. Otra cosa que tengo que mencionarles, ¿por qué no puedo hablar yo de las notas, estimados estudiantes? Porque ustedes me van a decir este momento, doctor, yo hice el análisis y yo tengo esta mala nota. ¿Qué respuesta les puedo dar yo a este momento? Cuando existe un procedimiento de que ya ni sencillamente ustedes fueron socializados, si no están conformes con las notas, que están en su legítimo derecho. Todo el tiempo somos estudiantes todos. Están en su legítimo derecho, si no están conformes con las notas, tienen que escribirle a la tutora docente y decirle dentro de los 3 días posteriores a que fueron notificados con la nota, porque le vea, le notifica cuando usted recibe una nota, estimada tutora docente, no estoy de acuerdo con mi nota, por favor solicito la recalificación. Y la tutora docente le dice, cómo no, firme esta solicitud, haga este procedimiento y se acabó. Nombran un tribunal de 3 docentes y los 3 docentes califican la nota y de considerar que deben tener la misma nota, le ponen la misma. Si creen que estoy equivocado yo y merecen más nota, le ponen una nota mayor, y si creen que debían tener una nota inferior a la que sacaron conmigo, les ponen una nota inferior. Entonces, ese es el debido procedimiento. Si yo me tomo atribuciones de este momento, no, ¿qué hace la tutora docente? ¿En dónde dejo yo los procedimientos? Y nosotros somos estudiantes de derecho que tenemos que desde ya aprender a respetar las normativas, las políticas internas como son los reglamentos. Entonces, lo que sí les puedo decir es más bien que, porque me hubiera gustado, señora Cuello, que esta petición por último lo hubiéramos hecho en una tutoría, porque vea usted cómo es esto. Tenemos varias tutorías y cuando yo pregunto en las tutorías, ¿tienen preguntas? ¿Tienen dudas? No. Y ya cuando estamos en la última clase, es que queremos conversar de las notas, ya es tarde, porque adicionalmente para eso están las tutorías. Lo que sí le puedo ofrecer a usted y a todos los compañeros es conversar el día miércoles que tenemos tutoría. Puedo conversar de cómo tienen que ser las tareas del bloque 4. Creo que tienen todavía tiempo para presentarlas del bloque 4 hasta el jueves, pero más bien para indicarles de que quizás para solventar las dudas que tengan y para indicarles de que efectivamente ustedes tienen una de las grandes falencias que he notado en muchos estudiantes, es de que tienen y han bajado puntos, es en que primero en el análisis yo indico, no existe análisis, no hay contraposición de argumentos, no hay reflexión sólida, lo que existe simplemente son copias y citas de textos, de textos de base. Por ejemplo, a un compañero le pido que diversifique la fuente bibliográfica, porque yo había pedido en un trabajo 5 autores como mínimo y sí pone 5 autores, pero le pido que diversifique un poco, no le bajé puntos por eso. Había creído que con pedirle que diversifique los autores, le había pedido que ponga más autores y me dice, doctor, pero es que yo sí puse los 5 que me pidió. Si yo no estoy diciendo aumente, diversifique. ¿Por qué? Porque todos han sido cogidos de Dialnet, 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 Dialnet. Entonces la idea es de que busque por otros lugares artículos científicos, copias textuales, las normas APA no están bien citadas, en fin, pero insisto,
Esto en un grupo extremadamente minúsculo, tomando en cuenta que la gran mayoría están muy bien en notas y que más bien me ha dado el gusto de a muchos de ustedes felicitarles dentro de la misma aula porque me he llevado con maravillosos trabajos como referencia. He tenido la sorpresa de leer grandes trabajos, he puesto que son trabajos excepcionales, que han demostrado un dominio muy bueno del tema, pero lastimosamente no ocurre lo mismo con todos los estudiantes. Entonces, más bien, señora Cuello, para quedar claros, quedemos si es que tienen alguna inquietud, alguna duda, el día miércoles pueden tranquilamente hacer alguna pregunta para ver en qué puedo ayudarles o solventarles sobre mi materia y de pronto pueda ayudarles esto para las materias que vienen, porque para quienes realmente están bajos en notas, créanme que van a tener que esforzarse un poco más para las próximas materias, porque la mía es ciencia política, es una materia maravillosa, pero sigue siendo dentro del ámbito del derecho una materia social. Ya llega, ya les va a llegar derecho tributario, va a llegar derecho civil, va a llegar derecho penal, donde ya son especializantes y ahí la cosa se pone mucho más estricta. Entonces, si no se van formando desde los primeros ciclos, realmente que van a entrar en apuros después de las notas. Es preferible actuar de manera académica a tiempo. Esto les puedo participar, así que cualquier novedad quedo comprometido para el día miércoles. Ahora bien, Querido doctor, continuando. yo hablaré todo con los demás compañeros para decirles que el día miércoles, los que quieran reunirse más para que usted les pueda explicar. Yo por mi parte, como le había mencionado, yo no tengo ningún inconveniente, yo tengo la nota que me he merecido y estoy conforme, pero como yo soy una representante que tengo que representar a mis compañeros, entonces yo por eso le hice saber, no más bien Así es. por una queja ni por ninguna molestia, sino que el motivo es que algunos se sienten así, entonces yo como representante le hago llegar el mensaje también a usted. Yo No, y agradecida está bien, también sus muchas notas, gracias. yo estoy contenta. Muchísimas gracias también, doctor, porque usted, su materia es la más fácil, bueno, se me ha hecho para mí la más fácil y la más bonita. Y créanme que yo entro a las clases porque usted explica excelente. Me encanta la forma de Muchas expresar gracias, en sus señora clases Cuello. y es. No, y quisiera que sea el sentir de todos. Realmente que es un minúsculo grupo y créame que quisiera que ese minúsculo grupo tenga mejores notas. Me gustaría. Que francamente, si es que me pregunta a mí, yo no le veo que son de estos 5 estudiantes, yo no les veo que están bajos realmente. O sea, para decirles están bajos, no les veo realmente. Sin embargo, se sienten afectados y está en lo correcto. Lo que me interesaría es más bien que le tomen cualquier retroalimentación que les estoy poniendo, le tomen con pinzas para que puedan presentar trabajos realmente académicos, para poder calificar sobre algo. Caso contrario, vean, y nosotros, una vez que piden recalificación, nos ayudan los estudiantes, porque una vez que piden recalificación, nosotros tenemos que mandar un informe y ese informe simplemente consiste en yo le pedí esto y el alumno respondió esto y yo le califiqué esto. Y punto, o sea, el informe que nos piden a nosotros es muy técnico y en función de eso se recalifica. Entonces, es una legítima preocupación del estudiante por sus notas. A mí me gusta esos estudiantes que más bien exponen, reclaman, pero también me gustan los estudiantes que comprenden. Por ejemplo, tengo 2 estudiantes dentro de quienes están con estas preocupaciones de las notas. El estudiante estuvo en primero y en segundo, no estuvo con las mejores notas. Oh, sorpresa, para tercero está subiendo bastantísimo. Es lindo. Y me pongo a comparar el por qué está subiendo y veo que los errores que cometió en las tareas del primero y dos ya están corregidas totalmente para tercero. Entonces se trata de eso, porque ustedes se van a ir acostumbrando a cómo se tiene que ir presentando las tareas y para las próximas materias no van a sufrir. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes, por favor, domínense las normas APA. Es importantísimo. Y investiguen, busquen, indaguen qué significa analizar. Este es un problema cultural. Desde la escuela nos enseñaron a nosotros que análisis era simplemente repetir lo que estaba escrito en diferentes palabras. Y eso se llama parafraseo. Eso no es análisis. Entonces, cuando yo pido análisis, es análisis y ya no estamos en época
en épocas escolares. Nosotros ya pasamos hace rato de eso, entonces realmente tenemos que comprender el sentido y el concepto de la palabra analizar, pues, ¿no? Argumentar, contraponer criterios y más. Es ahí donde los compañeros están fallando. Sin embargo, insisto, no les veo que tienen tampoco bajas notas, ¿no? No llegan están menos que la mayoría, sí, pero no, para mí no son bajas notas. Para mí, en un gran promedio ha sido un curso más bien que ha tenido un buen rendimiento. Pero bueno, en todo caso, a las órdenes, siempre a las órdenes. Más bien, en este caso, quería dejar dicho esto de manera muy directa, porque nuestras aulas, señora Coello, en representación de todos los alumnos y quienes me escuchan, nuestras aulas están siempre revisadas por las autoridades, siempre. Nosotros debemos cuidar una calidad académica para mantenernos como docentes, y me parece correctísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El momento en que me revisan a mí el aula el día de mañana y me dicen, usted se dedicó, ya los alumnos han pedido por correo electrónico determinados alumnos y ya les ha contestado retroalimentación, una ampliada. Ya conversaron con el docente Juan Fernando Valareso y no han presentado solicitud de recalificación. Otra vez con usted. ¿A qué hora? ¿Usted por qué dejó de dictar clases y se dedicó a contestar las preguntas de estudiantes que ya por tercera ocasión preguntan, pero no presentan una solicitud de recalificación cuando existen los procedimientos? Entonces, yo empiezo a violar los procedimientos. Por eso que yo tengo que ser aquí muy didáctico, muy técnico, muy recto y muy correcto en la forma de dictar las clases y de dar las directrices. Cuando ustedes me preguntan y me han escrito por WhatsApp, por delicadeza les he respondido. No puedo contestarles por este medio. Vean, tengo estudiantes que me han escrito a las 2 de la mañana. Entonces, hay un estudiante que me escribió y se disculpó, y yo le comprendo, pero es que hay de todo. Me escribió a las 3:30 de la mañana. Entonces, me toca a mí como uno solo abarcar todo un universo de circunstancias donde al día siguiente manifesté que no puedo contestarle por ese medio, pero que le voy por esa ocasión a pedirle por favor que su queja me la pase por correo electrónico para yo poder dirigirle con la tutora docente. Entonces, estas son las circunstancias que me llevan a mí a ser más bien bastante técnico, bastante correcto, y espero no lastimar más bien ninguna susceptibilidad y más bien ser valorado con la franqueza, la honestidad y la academia que les respondo a ustedes y que doy la respuesta formal por intermedio de ustedes y de este video a todos los compañeros que después se conecten. Insisto, para terminar, el día miércoles podré un ratito escucharles qué ha pasado con las tareas, cómo, qué ha ocurrido y, y si ya bien están calificadas las notas, de pronto para quienes tengan tiempo de solicitar recalificación, procedan de esa forma, o caso contrario, al menos les sirva para las próximas asignaturas que van a tomar. Yo confío y aspiro a que todos aprueben, ¿no? Hay un grupo de estudiantes que no han presentado, que de seguro no perderán la asignatura, pero porque no han asistido nunca a clases, porque no han presentado jamás una tarea. Yo entiendo que la mayoría, al menos desde mi perspectiva, no está en ese caso, así que confiemos en que va a salir bien. Sí, bien. Ahora sí, continuando con la clase del día que tenemos prevista para el día de hoy. El día de hoy me toca una clase que es bastante polémica, y digo que es polémica porque el tema como tal es polémico y tiene que ver con el populismo. El populismo, ustedes ya le tienen identificado, es un tema donde, si bien es una clase interesante, también es una clase rápida porque ustedes ya entienden lo que es el populismo. El populismo es para quienes estudiamos ciencia política. El populismo es una estrategia o un estilo de gobierno que tiende a dividir a la sociedad en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Si nos vamos de manera filosófica, entre el yo y los otros, es decir, entre el líder y los otros que vienen a ser los enemigos. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los enemigos? Quien quiera que esté en contra del yo, en contra mía. Pero, ¿y para qué surge de este lado contrario entre el yo y el otro, esta división de entre yo y el otro? Porque existe un tercero involucrado de quien depende el poder político que yo puedo ostentar. Entonces, en esa pugna, yo necesito generar un populismo, es decir, generar un estilo de gobierno donde yo pueda ofrecer aquello que sé internamente que no voy a llegar a poder cumplir.
pero yo para enaltecerme frente a la, para enaltecerme, para sentirme orgulloso, para sentirme grande, para que el pueblo me vea grande, me vea un mesiánico, me vea como un demiurgo, como un semidios, necesito una plataforma en la cual yo pueda desarrollar todo este espectáculo y esa plataforma es precisamente el otro, el enemigo. Por eso que no existe populista que no tenga un enemigo, que no tenga un opositor. Si yo fuera este momento un populista, yo tengo que buscarme al candidato que es mi enemigo, ¿no? Al candidato enemigo para deslegitimarlo, encontrándole peros, encontrándole fallas a su estilo de gobierno o a su propuesta de campaña sobre lo que él está diciendo. Yo tengo que legitimar en mi postura, porque acuérdese que la deslegitimación de otro es la legitimación de uno mismo. El momento en que yo critico a una persona, estoy automáticamente diciéndome que yo sí valgo y que esa persona no vale. Por eso que la crítica es muy ofensiva, porque si a usted no le han pedido un consejo, no le han pedido una opinión, usted lo que está haciendo al criticar es deslegitimar y cuando deslegitima a otro, se legitima a usted mismo. Entonces, hasta una parte de egocentrismo, es una parte de pedantería el hecho de inmediatamente tomar una posición donde yo me siento bien conmigo mismo y esto me da la facultad y la potestad de poder juzgar a otro. Entonces, pintado así el cuadro tan feo como les estoy pintando, estoy básicamente describiendo lo que es el populismo, donde yo tengo un pueblo y y yo para enamorar a ese pueblo necesito denostar al otro candidato, necesito ofrecer a ese pueblo aquello que sé que no voy a poder cumplir. Y aún mancillando el honor de las personas y valiéndome una serie de elementos que simplemente me dejan ante el ojo público como un gran líder. Eh, no los populistas generalmente siempre piensan en el otro como una élite y le han pintado a esta élite como corrupta. ¿Y por qué una élite como corrupta? Porque en contextos como el nuestro, donde el Ecuador está, el tema principal, el tema político, el problema social político siempre ha sido la pobreza. Entonces, el enemigo perfecto de la pobreza es la riqueza, porque viene a ser el antónimo. Entonces, aquel demiurgo que viene a salvar al pueblo de la pobreza es aquel demiurgo que viene a ponerlos en contra de esa élite o de ese grupo que representa eh, un un estatus alto frente, económico alto frente a los que no tienen. Entonces inmediatamente pasan a llamarse como la élite corrupta. Entonces se forma un triángulo donde el yo es el Dios, el enemigo es esta élite corrupta y tenemos las víctimas que viene a ser el pueblo. El populismo tiene estrategias y dentro de las estrategias precisamente está la persuasión. Si el político no persuade, no logra su objetivo. Llamémosle persuasión al hecho de poder convencer a la persona de que lo que hace ese político, lo que dice ese político es lo correcto. Incluso tiene esa facilidad de ponerle a usted en contra de las otras personas. Dentro de este entramado, dentro de esta estrategia populista, existe todo un aparato de marketing político, toda una estrategia bien estudiada. Mientras el pueblo descansa, ellos están preparando toda esta estrategia y una estrategia que no solo tiene que ver con el discurso, sino tiene que ver con otro tipo de elementos. Voy a pasar a preguntar con ustedes qué otros elementos, además del discurso, puede utilizar un líder que es populista, alguien que se haya sentido de pronto persuadido por este populismo. Señora María del Cisne, ¿qué otros elementos cree usted que puede utilizar el populista para convencer al pueblo? Bueno, sería las redes sociales, las repetitivas charlas, bueno, polémicas ahora en redes sociales que nos segmentan como sociedad. Ya, perfecto. Señor Domínguez, usted, por favor. Yo desde el inicio me sentí un poquito intrigado. ¿Cómo se puede calificar a alguien populista y no populista? Y yo leí parte de su libro, de su tesis, ¿Cómo se le pero no, puede aquí? Perdón, no le escuché. ¿cómo se puede identificar qué gobierno es populista y qué gobierno no es populista? Si hay un sesgo medio en quizás a un gobierno democrático llamarle populista y a otro de acuerdo a la simpatía o antipatía que uno tiene. ¿Cómo uno puede estar con un parámetro claro
a qué gobierno le llamamos populista aquí. ¿Me está preguntando? Sí, sí, o sea, tengo Ya. esa duda para poder identificar, porque de pronto si veo que el gobierno es democrático, ¿por qué le llamo populista? Es Bien, le doy la interesante. respuesta enseguida porque es el punto que vamos acá. Ahorita quiero solo antes de esto, ¿podría usted le lograr identificar algún elemento a través del cual usted le ha hecho pensar que es un populista? Aparte del discurso. Podría ser, obviamente, un populista aquel que puede determinar, eh, enardecer a un pueblo para que pueda ponerse en contra de las élites, haciéndole pensar que tiene menos oportunidades. Perfecto. Ya le doy la respuesta enseguida. Señora Sánchez, ¿usted algún tipo de otro elemento que le haga pensar que es que un gobierno es populista aparte del discurso? Buenas noches, doctor. ¿Podría ser las movilizaciones que se hacen, que siempre es un grupo de personas para atraer, no sé, a veces hacen las movilizaciones para el caos, para otra cosa y no tanto para lo que se necesita? Perfecto, muy bien. Le doy la respuesta a este momento. Ustedes quieren saber quién es el populista. Tienen varias características y varios elementos que era precisamente a lo que iba a pasar ahora. Dentro de esas características, primero está el liderazgo carismático. ¿A qué me refiero con el liderazgo carismático? A que no solamente se muestra bonito o bonita, o que es sensual, o que es directa, o que risueña, o que gusta a la gente. No. En realidad, el liderazgo carismático en el caso de los populistas se presenta cuando el líder habla por el pueblo. ¿Sabe lo que es hablar por el pueblo? Es como hablar en un idioma y estático sin haberles preguntado a ninguno de ustedes. Es como que yo levante este momento la mano, estamos conectados 12 de los cuales he conversado con 3 y a eso me legitima a mí para decir, los compañeros del curso pensamos esto. Eso ya es un populismo. Eso es parte del líder populista. Es hablar en un idioma y estático no legitimado. ¿Por qué? Porque generalmente los candidatos, qué es lo que dicen? El pueblo está cansado, el pueblo forma todo el Ecuador y todos los ciudadanos. ¿Y cuántos tienen contra? ¿Cuántos de ellos sacaron en estas votaciones, por ejemplo? ¿Cuántos de ellos sacaron menos de la votación esperada por los ciudadanos? En el vulgo general, en la jerga general, quedaron zapateros. Y de lo por hecho que todos ellos hablaron por el pueblo completo. Entonces, no solamente hablan por el pueblo completo, sino hablan, generalizan las necesidades, ¿no? Las necesidades para ellos de unos son las necesidades de todos. La pobreza de unos es la pobreza de todos. El malestar de unos es el malestar de absolutamente todos. Ellos hablan por el pueblo porque ellos consideran que ellos encarnan el pueblo. Cuando ustedes van a leer discursos populistas escritos o escuchan a diversos líderes populistas carismáticos, ellos todo el tiempo se comunican de manera directa y de manera emocional. ¿Y por qué digo de manera emocional? Porque se presentan, siempre se van a presentar como el Salvador. Ustedes van a decir, como el demiurgo, como el Salvador del mundo. Ustedes van a decir, pero bueno, todos los candidatos actúan de esa forma. Sí, porque precisamente este estilo de gobierno populista, este estilo de liderazgo, es uno de los que más forma ha tomado este momento en América Latina y en el mundo entero. Y digo en el mundo entero porque desde Estados Unidos hasta la Patagonia, en este momento tenemos a líderes populistas. Y es importante saber qué es populismo, porque la persona, el candidato que es técnico, habla de lo que dice, de lo que necesita el país, habla de números, el estadista habla de números, habla de porcentajes, habla de tabulaciones de datos. El que de pronto conoce de determinada situación que se da en el sector público, habla en base a las normas, habla en base a las ordenanzas, se dedica a hacer un estudio minucioso, a debatir sobre lo que sucedió en los diferentes contextos, a realizar análisis argumentativos. Pero la política se ha centrado en que se tiene que recurrir a las emociones del ser humano, porque yo es la única forma de que yo le convenza al ser humano de que vote por mí. Ahora, esto tiene un origen. ¿Por qué, señor Edwin Vera? ¿Por qué cree que si yo, por qué cree que yo a usted
Si usted fuera el único votante y de usted depende que yo gane o pierda, ¿por qué cree usted que yo voy a preferir hablarle a usted en vez de números? Voy a tratar de llegarle al corazón para que vote por mí, por pena, por cualquier tipo de sentimiento. ¿Qué me motivaría a mí en vez de apelar a su conocimiento, a su capacidad, a su entendimiento? ¿Qué cree usted que me motivaría a mí a llegar a su corazón? ¿Por qué cree que yo me vería motivado a hacer esto? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yo pensaría que fuera por ver en su forma de pensar hacia nosotros los ciudadanos, o sea, a mí como pueblo ya, su forma de pensar y gobernar, de organizarnos y dirigir. Bien, yo le voy a dar una respuesta todavía más precisa, porque la única forma de que yo crea que yo tengo que hablar a su corazón más que a su cabeza en temas que no son románticos es porque yo piense que ustedes son estultos, que ustedes no tienen la capacidad mental para discernir o para entender lo que yo voy a hablar. Entonces yo prefiero apelar a sus emociones, que es lo más fácil. Así es como los candidatos populistas ven al pueblo. Esa es la definición, ese es el entendimiento. Por eso que siempre insisto, existen muchos temas donde se considera que las masas en masas es tonta, que la masa no piensa, que la masa por lo tanto es peligrosa, y como la masa no discierne, como la masa no piensa, como la masa actúa en masa, entonces pierde el tiempo el populista, pierde el tiempo el candidato apelando a los números, apelando a su raciocinio, queriendo indicarles cómo se maneja el Ecuador numéricamente, cómo funciona matemáticamente las cuentas, etcétera. Entonces tengo que apelar a aquello que es mucho más fácil, a sacarme la camiseta, a ponerme un color, a gritar, a apelar que todos somos pueblos, que todos somos hermanos, que todos somos pobres, que todos nos abrazamos en comunidad, que si ustedes sufren, sufrimos juntos todos, que existen malos que nos quieren perseguir, que yo me voy a poner al frente de ustedes, que eso es simplemente apelar a la parte humana. Como me hace falta más elementos para ser más convincente, entonces yo empiezo a citar a diferentes, eh, a diferentes personajes de la historia y me comparo con personajes de la historia y de pronto como veo que encanta mucho y le carismatiza mucho que baile con los niños del campo, que amarque a mis hijos, que me venga a dar que se salte 2 cuadras o que salte y me abrace a mí, que abrace allá. Entonces tengo que hacer eso. Estoy todo el tiempo apelando a la parte emocional y a la parte sentimental de los electores. No le está aportando absolutamente nada. Si ustedes asistieron y vieron los diferentes debates que hemos tenido a lo largo de la historia, pocos son los debates donde efectivamente nosotros vamos a encontrar datos, argumentos, donde se responden los candidatos con altura, aun cuando están peleando. La mayoría de debates, llámese debates, son ofensas. Y últimamente empezaron a sacar el Andrés, ¿cómo era este? El Andrés, no mientas, otra vez era por un lado, el otro era Novoa, se dicen horrores. La noticia del día de mañana es el insulto que le dijo el uno al otro, la propuesta que le dijo el otro. Más hay insultos que propuestas porque al final no se obtiene mayor conocimiento. Si ustedes que son estudiantes, que están preocupados por el derecho, que por ende les están inmersos dentro de un ambiente académico, habrán pasado por alto mucho de lo que hubo en el debate presidencial, al menos de nuestro país. La gran mayoría del pueblo, que no lo digo yo, sino las estadísticas, no está educado, no está preparado. ¿Va a comprender realmente lo que está sucediendo en la política? No. Entonces, para esos candidatos, efectivamente, pierden el tiempo explicando lo que no va a ser comprendido por la gran masa que es la que vota. Entonces, tienen que apelar precisamente a esto, a decir, yo soy el Salvador y tengo un enemigo. Entonces, una de las características es precisamente ese liderazgo carismático, donde siempre existe un yo y un otro que es el corrupto, que es la élite, y siempre existe un tercero que es la víctima, que es el pueblo y por el cual yo estoy de por medio como salvador. Además, otra característica del populista es aquella persona que nunca reconoce lo que se han hecho en gobiernos anteriores. Peor lo que su contrincante o la buena propuesta de su contrincante. Jamás. Él siempre va a ser
el anti-establishment, es decir, esto es una palabra que le pusieron en inglés todos los teóricos políticos, pero siempre se va en contra de lo que se encuentra establecido. Todo lo que han hecho los otros está mal. Todo lo que proponen los otros candidatos está mal. Única y exclusivamente lo que yo propongo es lo correcto. Vean ustedes que las características populistas no solo están presentes en los candidatos cuando son candidatos, sino inclusive cuando ya han llegado a ganar las elecciones. Hay muchos casos a lo largo del Ecuador, no sé si ustedes han sabido, que un alcalde se posesiona y que el anterior alcalde ha dejado una obra a medias y que en vez de invitarle al anterior alcalde, que fue quien elaboró e inició esa obra, dan largas para que esa obra del anterior alcalde a la final no sea terminada. Porque es reconocer la labor del anterior alcalde y por ende ponerme yo un paso atrás y reconocer que esa no es mi obra. Entonces yo empiezo a inaugurar parques, empiezo a inaugurar plazas, mercados, áreas verdes, todo lo que yo haga, aunque exista la necesidad, pero porque el otro lo hizo, yo no lo tengo que hacer. Y si es que en el mejor de los casos no llega a terminar esa obra, jamás va a reconocer públicamente que esa obra lo inició el otro, sino más bien va a pedir a todas sus fuerzas de comunicación que hagan énfasis en que él está terminando esa obra y que por él está esa obra acabándose para que el pueblo le reconozca a él. Entonces, eso automáticamente le da una característica de aquel populista del siglo XXI. Este es un término y una estrategia, un estilo de gobierno que definitivamente ya se ha venido, ya ha tomado fuerza en diferentes países del mundo, porque ya la ofensa, la diatriba ya forma parte de aquel debate que no debería ser un debate electoral, porque la intención de los debates es que el estudiante pueda analizar, que los electores puedan analizar las propuestas de campaña, ver quién les conviene más. Y ahí es cuando precisamente, en lo que ha leído el señor Domínguez, ahí es cuando el liderazgo carismático sí puede llegar a ser nocivo dentro de una democracia porque la voluntad se encuentra viciada, porque el ser humano he creado yo en el elector una idea equivocada, una idea distorsionada de lo que yo soy. Porque si yo me presento a ustedes siempre sonrientes, siempre con un abrazo, siempre con una oferta, pero en realidad esto no es lo que yo soy y mucho menos lo que va a suceder. Usted está votando por alguien que le está mintiendo o por ofertas que usted cree que van a suceder, pero que nunca van a suceder. Si usted supiera en este caso, señor Bueno, si usted supiera que todo lo que yo le estoy ofreciendo es mentira, no va a suceder, ¿votaría por mí? No. Entonces, si mis mentiras le hacen que vote por mí, ¿qué es lo que dice la academia? ¿Qué es lo que dice la teoría? Entonces su voluntad está siendo viciada, es decir, está votando por un ideal que en realidad no existe. Y si la democracia es que todos ejerzamos nuestra voluntad al elegir a nuestros representantes, se supone que es una voluntad libre, no viciada, no inducida, no persuadida. Al existir todos estos elementos que acabo de mencionar, entonces mi voluntad es viciada y por ende la democracia del país ya nace manchada. Por ende la democracia del país ya no es pura, ya está dañada. No existe ningún tipo en el mundo, no existe una democracia perfecta, pero hay democracias más imperfectas que otras y me atrevo a decir que la nuestra es una de las más trastocadas a nivel de América Latina y del mundo. Hay un singular trabajo académico que está haciendo un estudiante de la ciudad de Quito, de la universidad, bueno, una de las universidades de Quito. Yo trabajo con ella, me ha pedido que le guíe un poco en su trabajo de titulación. Ella está de la mano del liderazgo carismático, está haciendo un trabajo interesante porque está estudiando los gobiernos anteriores, las etapas anteriores, 5 gobiernos anteriores hasta la presente fecha, desde esta fecha para atrás, 5 gobiernos anteriores, independientemente del periodo que hayan estado, y está analizando todas las ofertas de campaña, todas.
y analizando cuáles de esas ofertas se han cumplido. Lleva estudiando 3. De las ofertas de campaña, no pasan del 20%. No pasan del 20%. Hasta este momento. Tiene que seguir tabulando datos de esos 3 porque siguen apareciendo información. Entonces, está clarísimo que entonces que un líder carismático precisamente es el demagogo, es el que ofrece a sabiendas de que no va a poder cumplir, es el de que siempre va a buscar un enemigo para demostrarse como salvador frente al pueblo, es aquel que siempre va a apelar al pueblo, a sus emociones, a las partes más vulnerables del ser humano y de la población, como problemas individuales y como problemas colectivos. Es además aquella persona que no solo utiliza el discurso para persuadir, sino se trata de captar los 5 sentidos del ser humano de tal manera que quiere engendrarse en el mismo ser humano. Entonces utiliza audios y nacen canciones fabulosas, utiliza imágenes mientras habla en las tarimas para que a ustedes reciban información tanto de manera visual, de manera auditiva, de manera discursiva, en fin. La idea del líder populista es enajenar al ser humano en todos sus sentidos, de tal manera que lo único que piensen es en que él es el elegido y que por lo tanto ustedes tienen que votar siempre por él. Ahora sí, una vez que él ya ha obtenido la voluntad de ustedes, entonces, para él ya es fácil crear normativas, crear políticas, y ahí viene esa dominación carismática que hablamos de alguna vez, donde hace 2 clases o en la última clase hablábamos de que no se necesita siempre la fuerza coercitiva para que el poder pueda ser ejecutado, sino que muchas veces basta con que nosotros lo consintamos y que precisamente es a través de este tipo de estrategias que utiliza el líder carismático. Ahora, este populismo, de alguna forma, estimados estudiantes, siempre ha estado presente a lo largo del mundo y a lo largo de los tiempos. La palabra ha sido un patrimonio de la humanidad toda la vida. Siempre existió quien tenía un buen verbo, quien podía convencer, quien recurría a la mentira, pues la mentira es tan antigua como el pecado mismo, entonces siempre existió esto en la humanidad, sino que como fue evolucionando la sociedad, fueron evolucionando los mecanismos, las estrategias y cada vez fue tomando una forma mucho más acendrada, tomando en cuenta que quizás antes, teniendo presente que teníamos un poco patrones de moral y patrones de ética un poco más acendrados a nivel social, a nivel personal, estos con el tiempo y con la evolución del ser humano y con la liberación de determinados estigmas, entonces ha ido tomando nuevas formas y por ende el populismo se ha ido adentrando y permeando mucho más en la sociedad y en la práctica política. Bien, entonces tenemos nosotros que varios casos dentro de Latinoamérica que nos llevan a reconocer a gobiernos que han sido calificados como populistas. Para hablar sobre esto, para mostrarles estos ejemplos, permítanme, por favor, ponerles un video. We live in an era in which everything that defines us is under attack. ¿Te parece atractivo lo que prometen? Entonces, puede que te estés dejando cautivar por un populista. Son carismáticos, algunos son influencers, otros tienen sus propios shows de televisión y les encanta presentarse como el Mesías que va a solucionar tus problemas. Donald Trump, Nayib Bukele, Andrés Manuel López Obrador y en Europa, Giorgia Meloni y Víctor Orbán. ¿Qué tienen en común? Todos han sido llamados populistas. Sehr stark darum, Emotionen auszulösen,
Ängste, aber auch Wut, Ärger, die dann aufgegriffen, adressiert, umgelenkt werden können. Und diese psychologischen Effekte von Emotionen können sehr leicht politisch instrumentalisiert werden. La esencia del populismo consiste en una promesa de liberación, de emancipación, en proponerle a la gente de alguna manera una compensación por un sufrimiento. Pero ¿por qué los populistas resultan tan atractivos para muchas personas y cuál es su receta? Antes que nada, veamos qué significa ser un populista. El populismo viene del latín populus, que significa pueblo. Los populistas afirman que por un lado está el pueblo y por otro lado una élite corrupta. Algo así como un monstruo enemigo. Y a los populistas les encanta presentarse como parte del pueblo. Muchas veces se escudan en el pueblo para pasar por encima de las instituciones. Entonces tenemos a estos populistas que dicen, voy a recurrir a un referendo, a un plebiscito, para, por ejemplo, debilitar el poder de las Cortes, para, por ejemplo, garantizarme reelección definida o arriesgar derechos de un grupo y decir que hay unas instituciones que están en contra del pueblo, como lo hace Bukele, como lo hizo Chávez, como lo hizo Uribe, como más o menos lo hizo Correa, como lo hizo Morales, digamos que todos coinciden, entonces hay un riesgo de desinstitucionalización y de que se vayan debilitando los contrapesos que garantizan que el poder no esté concentrado en una persona. La democracia es que haya contrapesos. Para los populistas solo hay un verdadero pueblo. Según Chávez, el pueblo eran los oprimidos, mientras que para Trump, el pueblo eran los marginados de las periferias. Según él, los verdaderos norteamericanos. Pero, ¿qué pasa con todas las personas que piensan diferente o que no encajan dentro de su visión del pueblo? El problema es que quienes no siguen sus ideas no formarían parte de ese pueblo, entonces quedarían excluidos. Pero una sociedad democrática no es homogénea, sino diversa. Hay diferentes puntos de vista, muchos. Y sin duda alguna la pluralidad se ve afectada. ¿Por qué? Porque muchas veces el populismo lo que le dice a la gente es, a ustedes la democracia representativa los dejó por fuera, los excluyó, y ustedes son el pueblo sufrido. Ustedes son el pueblo agraviado. Yo lo que propongo es una suerte de contrición, una compensación, y en esa compensación el pueblo participa y muchas veces esos populismos terminan en la dictadura de la mayoría, es decir, es una mayoría que vota y muchas veces vota poniendo en riesgo derechos de los grupos. Y cuando se afectan los derechos de estos grupos o de minorías, pues por razones evidentes, se afecta la pluralidad, el pluralismo. ¿Pero qué es lo que hace a los populistas tan atractivos? ¿Cuáles son los ingredientes de su receta? Buscas la practicidad de un SUV con el estilo juvenil y de... La emoción. Los populistas quieren provocar una fuerte reacción emocional, ira, miedo, pero también un sentimiento de unión e identidad. Emotionen spielen eine Kernrolle in der Vermittlung populistischer Inhalte. They are extremely good in creating this sense of belonging for their supporters, and they do that not only rhetorically but also organizationally. Aprovechan las crisis de representación de los partidos políticos tradicionales para presentarse como algo nuevo fuera del sistema establecido. ¿Y quién hizo esto con bastante éxito? Él. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. That all changes starting right here and right now, because this moment is your moment. It belongs to you. Das ist im Übrigen auch ein weiteres Kernmerkmal populistischer Parteien, dass sie sich stark abgrenzen von der tatsächlichen politischen Gruppe, von der Regierung, auch von der Opposition, sondern als wirkliche Anti-Establishment-Partei darstellen. Was eben dazu führt, dass die Personen, die unzufrieden sind mit dem Establishment, sich dieser Partei zuwenden können, weil die suggerieren ja dann eine tatsächliche Alternative zu sein.
Presentan el mundo en términos sencillos. Los populistas a menudo ofrecen soluciones simples a problemas complejos. Se presentan como héroes y te prometen mucho más de lo que pueden cumplir. Wir leben ja jetzt in einer Zeit der intersektionellen Krisen. Es gibt Inflation, es gibt Klimakrise und so weiter. Und das sind Randbedingungen, die für viele sehr unüberschaubar, sehr komplex sind. Und da verfangen natürlich so vereinfachte Denkfiguren, weil sie erleichternd wirken. Also das ist wie so eine Brille, die man sich aufsetzt und plötzlich ist die Welt so ein bisschen verständlicher geworden. Das erzeugt auch positive Gefühle wieder. Un ejemplo del éxito que suele tener esta receta fue lo ocurrido en las elecciones francesas de 2022. En la primera vuelta se enfrentaron los líderes de los partidos considerados populistas y ambos consiguieron reunir bastantes votos. El populismo existe tanto en la izquierda como en la derecha. Los populistas de izquierdas, por ejemplo, se oponen al capitalismo o a los mercados financieros. Los de derechas a la inmigración, al multiculturalismo o al movimiento LGBTQ. ¿Qué tienen en común? Apelan a la movilidad social, se apoyan en el discurso antiestablecimiento. ¿Y cuáles son las diferencias? But how the people are defined and what their needs are, these are the strong differences. So in the case of right-wing populism, the people is always understood in native terms, in ethnic terms. So they are the ones who were kind of born German, were born Hungarian, were born Italian, and the immigrants, the non-ethnics, and especially Muslims, they are not part of the people in the European kind of context. In left-wing populism, the people are defined in class terms. So we are the 99%, we are not the 1%. The 1% is the one that makes the fortune, the 99% is the one that suffers. It's more kind of a class-based understanding of the people, and the elite is then excluded based on their fortune and their wealth. Y este populismo con reivindicaciones socioeconómicas y de clases es el que ha predominado en América Latina. Lo que le proponen los populistas a ese pueblo que ellos se inventan, que ellos delimitan, es básicamente participación y redistribución de la riqueza. A diferencia, por ejemplo, de Europa, donde se habla más de un pueblo en términos etnolingüísticos, nosotros la nación verdadera. Allí el populismo ha sido una constante a lo largo de la historia. Se divide en tres grupos. El populismo histórico tradicional en el siglo XX. Defendía modernizar la acción pública del Estado. Aquí ubicamos, por ejemplo, el peronismo en Argentina y a Getúlio Vargas en Brasil. Lo que buscaba era modernizar el Estado. Lo que buscaba decir era, la verdadera nación argentina son estos, los descamisados. La verdadera nación brasileña es esta, la clase media, trabajadora, etc. Ese es un populismo que me parece que murió porque se presentó en regímenes que muchas veces coquetearon con el autoritarismo cuando no había suficiente conciencia democrática y se trataba de fortalecer un Estado que estaba en ciernes, que estaba formándose. El populismo de izquierda de inicios del siglo XXI. Comenzó con Hugo Chávez, quien ganó la presidencia de Venezuela en 1998. Su discurso afirmaba que las élites se habían robado el poder y proponía luchar por una especie de nuevo orden mundial desde América Latina. Este discurso generó tal atractivo que se replicó en otros países de Latinoamérica, sobre todo a inicios de los 2000. Otros gobiernos de la región van a también tratar como de emularlo, aunque sin esos grados de radicalidad. Entonces surge luego el fenómeno de Lula da Silva, mucho más moderado, surge el fenómeno de Evo Morales, también bastante radical, Rafael Correa radical, que busca corregir los problemas de representación a través de una participación efectiva y promover una redistribución de la riqueza. Muchas veces esa participación termina debilitando las instituciones. Muchas veces se dice, ¿para qué las cortes? ¿Para qué los jueces? ¿Para qué los magistrados? ¿Para qué la justicia? ¿Para qué el Congreso? Si a mí me apoya el pueblo. Veamos el caso de Venezuela. La presidencia de Hugo Chávez estuvo marcada por una concentración de poder alarmante. El mandatario duró 14 años en el cargo y se presentaba como el defensor del socialismo del siglo XXI.
Tras ganarse el pueblo, Chávez dio un giro autoritario. Por ejemplo, con la nacionalización de empresas, el asedio a la oposición, el cierre de medios de comunicación y el control sobre el Tribunal Supremo de Justicia, eliminando así la separación de poderes. Nicolás Maduro asume entonces el poder en las elecciones de 2013 tras la muerte de Chávez. En 2017, Maduro cierra el Congreso de Venezuela, la Asamblea Nacional. Pues básicamente se acaba pues el equilibrio que mantiene cierta formalidad democrática. Dentro del espectro de la izquierda, desde la más radical a la más moderada, ¿dónde podríamos entonces ubicar al populismo? ¿En el comunismo? No. No con la izquierda comunista. ¿Por qué lo digo? Porque el comunismo en América Latina fue, para el caso de Cuba, que es el caso más claro, fue un comunismo autoritario. Y el populismo se basa en la atracción, se basa en la movilización de masas. En el socialismo del siglo XXI, sí. Como vimos, el discurso populista estaba presente en los gobiernos de la llamada marea rosa. En la socialdemocracia o la izquierda moderada, por ejemplo, de gobiernos como el de Boric en Chile, no. Este es un progresismo muy moderado, y muy moderado en buena medida por el desastre de lo que ha ocurrido en Venezuela. Son gobiernos que dependen de la moderación para poder gobernar, y esa moderación, a mi juicio, los ha alejado de la práctica populista que marcó la política latinoamericana de comienzos de los 2000. Y en el tercer grupo de los populismos en Latinoamérica encontramos el populismo de derecha, que combina muchas veces la política neoliberal, la disciplina fiscal, con medidas en materia de seguridad calificadas como severas o extremas. En casos como el de Nayib Bukele, que dicen nosotros el pueblo no podemos estar sometidos a los criminales, entonces les vamos a dar todo este populismo punitivo de si los metemos a la cárcel se acabó el problema. Entonces tenemos a Bukele, tenemos a Álvaro Uribe, tenemos a Alberto Fujimori en el Perú. ¿Quieres aprender Excel? Aprender a salir de datos así, sencillos en Excel. Y de Latinoamérica vamos ahora a Europa, donde los partidos populistas de derechas tienen un enfoque relativamente diferente. Also das Zentrum von Rechtspopulismus ist immer Migrationspolitik, ja, weil es auch darum geht, durch diese Bedrohung von unten Situationen zu erschaffen, wo die Leute sich ängstigen, wo sie dann Befürchtungen haben. Also es geht tatsächlich darum, eine Bedrohungskulisse zu generieren, auf die dann nur rechte Parteien, also rechtspopulistische Parteien, eine Antwort haben. Además de la migración, temas como la integración europea y más recientemente las cuestiones de género y el cambio climático están presentes en el discurso de los populistas de derecha en Europa. Hay una amplia gama de partidos de derecha radical, algunos muy extremos, como el antiguo partido Amanecer Dorado en Grecia, y otros son menos radicales. Other parties that radical parties accept democratic rules, compete in elections, and want to gain power within the democratic circumstances and accept the fundamental kind of rules of the game, how to change policies. Pero lo que todos los partidos populistas de derechas tienen en común es su fuerte enfoque nacionalista. Su país siempre primero. ¿Y qué elementos utilizan? El primero es la polarización. Polarizing in the sense that they don't allow for differences in degree. They only allow for the fundamental differences. You either want more migration or less migration. And they don't discuss kind of how much more or how much less. You're either with them or against them. Ellos contra nosotros es un eslogan populista, pero aún más. Si estás con ellos, los partidos populistas de derecha invierten mucho en ofrecer a sus seguidores un sentimiento de pertenencia. But they try to kind of have personal connections with their supporters. So they very often organize, for example, demonstrations, or they organize protest rallies, or they go to small towns and do a lot of door-to-door campaigning. One big feeling or one big kind of psychological element in the appeal of these parties is creating this sense of community and sense of belonging more strongly than in the case of other parties, and kind of blurring this line between politics and society and having this kind of party almost as a civil society organization.
Sin embargo, el populismo no es una característica exclusiva de partidos o líderes radicales, sino que también se encuentra en discursos de partidos democráticos consolidados cuando hacen propuestas emocionales más que racionales. Deutschland ist ein starkes Land. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Pero ¿cuándo se convierte entonces en un peligro para la democracia? El populismo, al margen de que sea izquierda o derecha, puede llegar a afectar la democracia, la puede agravar en la medida en que debilite el poder de las instituciones, en la medida en que ponga en riesgo los derechos de algún grupo en nombre de la mayoría y en términos generales, para resumirlo, el populismo muchas veces puede convertirse en la dictadura de la mayoría. En Europa, varios partidos populistas de derecha están en el gobierno o al menos han sido elegidos para integrar el Parlamento. It's a big difference whether they enter government as a single party government or they enter government as a junior coalition partner. As a junior coalition partner, they don't have that much power and oftentimes they need to compromise. Sin embargo, en Hungría, por ejemplo, las cosas son diferentes si los partidos populistas son los únicos en el poder. Entonces, puede ocurrir esto. They rally against minority rights and they rally against checks and balances and other kind of principles that come together in this package that we generally recognize as liberal democratic institutions. And they argue very strongly for majoritarian tendencies in democracy. And this goes against our understanding of how democracy should be organized. ¿Qué podemos hacer entonces para no caer en la trampa populista? Formarse, participar verdaderamente, pedir rendición de cuentas, por más bueno, por más bien que lo haga un presidente, tiene que rendir cuentas, tiene que ser transparente. Ahí un poco yo acudiría a la frase de Abraham Lincoln: ninguna persona es suficientemente bueno como para gobernar a otros sin su consentimiento. Y eso creo que es lo mejor que puede hacer una ciudadanía empoderada. Por más bien, por más popularidad que tenga un presidente, por más carismático que sea, la gente no puede renunciar al control político, a la veeduría, a la controversia, a la transparencia, y me parece que entre más empoderada sea la gente, hay menos riesgos de que los populistas deriven en modelos autoritarios. Also das ist etwas, was unbedingt notwendig ist, dass die Politik sich auch mit der Frage beschäftigt, wie kann die Geschichte denn gut ausgehen. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit, mit dem Scheitern, aber es müsste vielmehr um die Frage gehen, wie können wir denn diese Probleme lösen und wie könnte eine Zukunft aussehen, tatsächlich Utopien zu construir. Así que aunque te atrape al inicio con su carisma, recuerda, un populista puede convertirse rápidamente en tirano. Interesante, ¿no? Definitivamente el ver, el lograr identificar determinados factores que sí, que efectivamente los posee el populista. Yo he anotado algunas palabras principales que nos llevan entonces a resumir quién es efectivamente un populista, que creo que con el video que fue muy oportuno porque a la final sella con broche de oro y con un gran resumen todo esto del populismo. He anotado unas palabras que nos ayudan a definir. Fíjense ustedes que ellos hablan acerca de polaridad. ¿Y por qué creen, señor Vega, que hablan acerca de polaridad? ¿Por qué los populistas generan polaridad? ¿A qué se refiere esto? Polaridad. Escuchó que algún momento explicó y dicen que los populistas generan polaridad en la sociedad. Es que deben estar en todos los ámbitos. No. Acuérdese de la frase, divide. Divide para vencer. O sea, claro, entonces, porque si es que Divide o están unidos, reinarás. claro. Entonces, Están unidos. yo tengo que generar polaridad entre quienes, generando el pueblo y yo por un lado, y la élite corrupta o la élite tramposa o todos ellos por otro lado. Sí, el Entonces, oponente, el otro candidato. Exactamente. Si yo tengo que generar polaridad, generar polos, que un grupo se vaya al polo conmigo y los otros queden en el otro polo. Entonces, obviamente, el polo donde yo esté como líder carismático, populista, tiene que ser el más grande. Y por lo tanto, como somos el más grande, se hace lo que nosotros decidamos. Y ese nosotros incluye a una sola persona,
al populista, pero obviamente apoyado por quién, por ese grupo más grande de ciudadanos. Por eso que escuchan ustedes hablar acerca de la dictadura de las mayorías, porque la mayoría se hace lo que la mayoría quiere, aunque se tengan que violar los derechos de una minoría, pero siempre guiados por un líder, que en este caso viene a ser el líder populista. Entonces, de esto habla el video cuando dice que el líder populista genera polaridad en la sociedad. También hay palabras, no vean ustedes, que hablan acerca de una revolución. Revolución que en el caso de determinados países, ¿cuál era el otro del país que buscaba la revolución? El imperialismo. Si ya encontraron el otro. En otros gobiernos es la prensa. En otros gobiernos son las organizaciones sociales. En otros gobiernos es determinado grupo que detentaba el poder político tradicionalmente. Siempre existe un otro. También en el video hablaban de un show. Efectivamente, hay un show por TV incluso. Yo les hablaba de las tarimas, de las imágenes. En general es todo un show porque es la forma en la que yo capto la atención de las personas. Escuché nombres como Mesías, provoca emociones, no importa si provoca rabia, cariño, cualquier cosa, amor, pasión. Lo importante es jugar con las emociones del pueblo, pero obviamente siempre tendiendo a que esas emociones me favorezcan a mí. He anotado que es la promesa de la liberación, ¿no? De un pasado que les ha oprimido o de una élite política que les tiene oprimidos y que yo represento la liberación como por sí mismo. Hablan también de populismo que proviene del pueblo, hablan de que existe siempre para el populista una oposición y que el populista recurre siempre a la retórica y que por ende el populista atenta contra el pluralismo. Señora Cuello, ¿qué es el pluralismo? Es una palabra muy importante dentro de un Estado democrático. ¿Qué es el pluralismo? Googleándole creo que está ahorita. No se me quiere desactivar. Estaba justo escuchándole. Más o menos lo que entendí que era que es un sistema, más o No, ¿qué menos es que se coge, el pluralismo? ¿Qué es el pluralismo? donde se escoge las ideas, las posiciones, todo, lo que Pongamos de tiene este una persona. momento, busquemos de este momento, por favor, en Google, en cualquier inteligencia artificial, el concepto de pluralismo. Ya, dice, implica la participación de los grupos sociales en la vida democrática. Muy bien, ¿alguien más tiene otra definición? Ay, siéntate, mija, deja de ser traviesa. Doctor, pluralismo es un concepto clave en la política y la filosofía que hace referencia a la coexistencia de diferentes ideas, intereses, creencias o grupos dentro de una sociedad, reconociendo y respetando a su diversidad. En lugar de buscar la uniformidad o la homogeneidad, el pluralismo promueve la aceptación y el diálogo entre las diferentes partes que componen una comunidad. Perfecto. Es el hecho de aceptar la existencia de diferentes ideas, pero no solo de aceptar, sino dejar que se manifiesten. ¿Creen ustedes que un líder populista, a un líder populista le interesa el pluralismo? No, a él no le interesa que tomar en cuenta las diversas opiniones, a él le interesa simplemente que opinen los que opinan igual que él o que todo lo que vayan a hablar le beneficien a él. Por eso que el populista es un antipluralista. En el Congreso que nosotros tenemos hoy llamada Asamblea Nacional, se supone que es el espacio perfecto para que se lleve a cabo este ejercicio de pluralismo, donde se va a debatir sobre normas, donde cada quien da su punto de vista y que debe ser tomado en cuenta desde las mejores perspectivas. Sin embargo, existirá pluralismo en la asamblea, quizás por semántica, sí, es decir, por estructura, por orden, por norma, pero existirá un verdadero pluralismo, yo lo dudo, ¿no? He anotado finalmente temas como
como diferencias de clases. Efectivamente, los populistas en su discurso siempre tienen el tema de las diferencias de clases, donde él y sus seguidores pertenecen a la clase atropellada. Eh, Siempre hablan de un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de nacionalismo, de un nosotros somos, un nosotros lo podemos, un nosotros lo logramos, nosotros orgullosos de ser, de parecer y demás. Y recurre, y un elemento importantísimo, y con esto termino el tema del populismo, una característica importantísima dentro de los populistas es de que tienden a generar movilizaciones sociales todo el tiempo, porque para ellos las movilizaciones sociales representan la forma en la que se legitiman ante sus enemigos. Es una forma de decir, yo lo puedo todo, yo tengo el poder, porque el poder en su mayoría está detrás de mí y viene conmigo, y es del pueblo. ¿Sí? Entonces, ellos apelan, por eso que habían algún tiempo, ya que en el video fue nombrado, algunos presidentes, acuérdense que manifestaciones eran acalladas con contramanifestaciones. Entonces, era una de las estrategias precisamente populistas. Bien, vámonos nosotros este momento a hablar un poquito acerca del neoliberalismo de manera rápida. Nosotros habíamos conversado que el liberalismo tenía que ver mucho con la libertad individual del ser humano, con esas libertades civiles, con esas libertades con esa libertad de comercio, en fin. Pero con el paso del tiempo realmente vino una nueva concepción que no es una filosofía política, porque el liberalismo es una filosofía política que habla acerca de la libertad de mercado. En cambio, el neoliberalismo es como la evolución del liberalismo político, pero es una evolución de diferente forma. Es una evolución que parte de principios parecidos, de una misma concepción de libertad, pero más enmarcada, pero se presenta como un modelo económico como tal. ¿Por qué se presenta como un modelo económico? Porque viene directamente a hablar acerca de la situación económica de un país. Viene directamente a manifestar que lo que se necesita, lo que necesita para superarse el país es ya ni sencillamente emprender, tener una libertad de mercado que no tenga ningún tipo de restricción, donde directamente la restricción no venga del Estado, sino venga de los propios ciudadanos. El neoliberalismo viene a presentarse como un modelo económico prometedor, eliminando barreras comerciales, atrayendo la inversión extranjera, reduciendo los impuestos, flexibilizando el mercado laboral. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, netamente neoliberales, las jornadas parciales permanentes posiblemente habría, pero desde otra óptica, porque lo que se tendería es más bien a que existan el trabajo por horas, que se pague por horas, las obligaciones laborales que están contempladas en nuestro Código Laboral a favor de los trabajadores. En un gran número no existiría, porque habría mucha más libertad para los empleadores el contratar sin mayores beneficios de ley. Por ejemplo, las empleadas domésticas volverían a trabajar de pronto sin la obligación de tener que estar por horas o por jornadas parcial permanentes afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a recibir determinados beneficios de ley. Simplemente estarían contratadas de manera más libre, y por lo tanto, si para ellos esto es dinamizar la economía porque existen menos restricciones y simplemente tiene más el que más trabaja, se van más por el tema adquisitivo que por un Estado de derechos, ¿no? Se van más por un Estado de derecho que por un Estado de derechos. En todo caso, la evolución del neoliberalismo como modelo económico lo que busca es igual una intervención muy mínima del Estado, donde se reduzca el gasto público, donde el Estado ya no tenga que pagar muchos servicios por los ciudadanos, donde muchas de las empresas estatales se privaticen y ya no se regule la economía de tal manera que exista en definitiva un mercado libre. Este neoliberalismo presente ha generado una serie de impactos económicos, cambios económicos, transformaciones sociales,
buscando precisamente una mayor eficiencia empresarial, reduciendo la inflación, aumentando la desigualdad, generando empleos precarios. Sin embargo, dinamizando desde el punto de ellos la economía, fomentando el individualismo, el consumismo, el debilitamiento sindical para quienes quieren verlo de manera negativa, sin embargo, para quienes quieren verlo como algo positivo, ha sucedido todo lo contrario. Entonces, nosotros podemos concluir de que si es que existe una diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo, primero que el liberalismo nació en el siglo XVII y XVIII, mientras que el neoliberalismo nace en el siglo XX, pero acuérdense que el liberalismo siempre fue una filosofía política, mientras el neoliberalismo ya se presenta como un modelo económico a seguir. ¿Cuál es la diferencia entre ser una filosofía política y un modelo económico? Que la filosofía política trata más acerca de las libertades individuales, del Estado de Derecho, de la limitación del poder estatal, mientras que el modelo económico va directamente a desregular los mercados, es decir, a quitar lo que más se pueda, a quitar las normas que más se puedan y que regulen el mercado, provocando privatizaciones, reducción del gasto público, entre otros. El papel del Estado en el liberalismo es limitado, pero garantiza derechos civiles y políticos. En cambio, en el neoliberalismo es mínimo, pero con preferencia para soluciones de mercado, siempre atendiendo a que la empresa, a que el modelo esté basado en empresa y en libertad de comercio, en libertad económica, pues, ¿no? Por lo tanto, que el liberalismo está centrado en la protección de derechos o de libertades individuales, mientras que el neoliberalismo está centrada en una eficiencia económica y en el libre mercado. Recuerden que hablar de filosofía política es abordar cuestiones amplias sobre poder, legitimidad, justicia, derechos, organización social, cosas más filosóficas, cosas más institucionales, cosas más conceptuales, mientras que el modelo económico a ejecutarse como tal a través del neoliberalismo ya se centra específicamente en términos de producción, de distribución, de consumo de bienes y de recursos, mientras que la filosofía política, por su lado, examina cómo debe organizarse la sociedad. Por otro lado, el modelo económico busca explicar o prescribir cómo debe funcionar el sistema económico para lograr objetivos específicos. Bien, revisado este tema, hemos revisado más o menos cuáles son las diferentes filosofías políticas, las diferentes ideologías políticas presentes a lo largo de la historia de manera condensada. Pero es importante mencionar que estas ideologías políticas son en definitiva manifestaciones o formas en las que se manifiestan los partidos políticos. ¿Y qué son los partidos políticos? Los partidos políticos al final son simplemente organizaciones voluntarias, estables o inestables en muchos casos, permanentes, que agrupan a personas con ideas, con objetivos políticos similares, con el fin de alcanzar el poder y de aplicar su programa de gobierno. ¿Cuáles son las características principales de los partidos políticos? Tienen una organización estructurada porque mantienen una estructura interna por mandato legal, incluso de acuerdo con el Código de la Democracia del Ecuador. Actualmente los partidos políticos o movimientos políticos deben tener sus bases, deben tener una estructura interna, órganos de dirección y procedimientos para tomar decisiones. Otra característica de los partidos políticos es la base ideológica. Deben defender ellos una visión particular de la sociedad y un papel del Estado. Y es precisamente en esta base ideológica donde se hace presente lo que nosotros hemos conversado, populismo, conservadorismo, de izquierda, de derecha, centro, centro-izquierda, centro-derecha. Además de ellos deben tener una vocación, este partido político, una vocación por el poder. Buscan el apoyo electoral para acceder a cargos de representación. Y esto es lógico, pues, ¿no? Porque la persona, la forma de llegar a cargos de representación no es sino a través de elecciones, es decir, no es sino a través de la política, no es sino a través de la democracia. Entonces, decir que alguien ha formado un partido político o un movimiento político, que no es lo mismo, y es que ya indicaré más adelante porque no es lo mismo, hablar de un partido, de un movimiento político sin fines de llegar al poder, no es hablar de un partido político como tal.
los partidos políticos, el fin ulterior, el fin más próximo de un partido político o movimiento es precisamente detentar el poder. Y a través de detentar el poder es llegar a los cargos de representación, ¿no? Los partidos políticos vienen a fungir dentro de su propuesta o de su existencia, de su estatuto que le da vida legal dentro de la nación, del Estado, es una función mediadora. Ellos van a presentarse como intermediarios entre la sociedad y el Estado. Entonces, esto es conceptualmente de lo que hablamos de los partidos políticos. ¿Y cuál es la función de los partidos políticos dentro de una democracia? Como había mencionado antes, en una democracia, si no fuera por los partidos políticos, no existiría representación política, porque es a través de los partidos políticos que se erigen a los representantes, a los presidentes, a los asambleístas, a las diferentes dignidades y autoridades del país. Y se supone que ellos van a ser los que canalizan los intereses y las opiniones de los diferentes grupos sociales y que van a ver por nuestras necesidades. Entonces, los partidos políticos cumplen una función importantísima dentro de la democracia del país, porque sin partidos políticos no se puede ejercer la democracia, porque no existiría por quién ejercer ese derecho fundamental como es elegir y ser elegidos, que está establecido en la Constitución del Ecuador. Dentro de los partidos políticos u otra función de los partidos políticos en la democracia es la elaboración de políticas, porque ellos desarrollan programas de gobierno con propuestas concretas. Se supone que el partido político ganador es el que va a imponer sus políticas y que el Estado está presto para ejecutar esas políticas ofrecidas en campaña. Si no existen partidos, no existen políticas y por lo tanto igual la democracia no se ejecuta. Los partidos políticos ayudan también ayudan dentro de la democracia con el control del gobierno, porque la oposición fiscaliza la acción gubernamental. A través de los partidos políticos, si existen, se generan o nacen los representantes legales que van a ser el control, van a ser van a jugar un rol importante en los pesos y contrapesos que debe tener el Estado, la justicia, porque efectivamente acordémonos que la Asamblea no solamente crea las leyes, sino que la Asamblea también legisla y hace un control de legislación. También está presta para recibir denuncias, para fiscalizar a los diferentes órganos y funciones del Estado. No solamente crean normas, sino fiscalizan y por ende no sería posible contar con esa fiscalización si no fuera a través de estos representantes que nacieron de partidos políticos y que fueron posibles o que su elección fue posible gracias a la democracia. Y finalmente los partidos políticos como corolario generan una integración social porque promueven la cohesión, es decir, la unión ciudadana al resolver conflictos por vías institucionales, porque son en base a los partidos, en base a sus representantes que se forman las instituciones. Existe un sistema de partidos que me gustaría mencionar. Los partidos políticos como tal se clasifican. No todos son partidos unitarios. Existen diferentes tipos de partidos. Existe una tipología mencionada por Sartori, en donde menciona que un partido puede ser un partido único, puede ser un partido hegemónico, puede ser un partido bipartidista, puede ser un partido multipartidista moderado, un sistema multipartidista polarizado. ¿Cuál es un sistema de partido único? Cuando un solo partido monopoliza el poder. Cuando yo digo cuando un solo partido monopoliza el poder, enseguida nosotros podemos pensar en Cuba, en Corea del Norte, un solo partido. Es porque el país como tal tiene un sistema de partidos único donde un solo partido político existe. Existen otros países que tienen un sistema de partido llamado sistema de partido hegemónico, donde un partido político es el dominante, con otros menores sin posibilidades reales de ganar, como México con el PRI durante 71 años. Estudiar el tema del PRI en México es de estudiar 71 años de historia política de México. Entonces, sí pueden existir otros partidos políticos, pero es uno solo el que tiene el poder, es uno solo el que tiene la hegemonía durante mucho
tiempo. Existen sistemas bipartidistas donde existen dos partidos políticos, no hay ni dos ni tres. Apenas pienso en dos partidos políticos, se me viene a la mente inmediatamente Estados Unidos, donde existen demócratas y republicanos. Independientemente de la forma en la que se tengan que elegir a sus representantes, existen demócratas y republicanos. El sistema multipartidista moderado es donde varios partidos con distancia ideológica reducida, es decir, que no piensan muy diferente, conviven dentro de un mismo estado. Alemania, por ejemplo, los países escandinavos, y finalmente un sistema multipartidista totalmente polarizado, donde existen diferentes partidos políticos, cada uno con una ideología diferente, y en este caso estamos hablando de casos de Italia y casi que me atrevo a decir de casos como Ecuador. Sin embargo, tomando en cuenta las últimas elecciones, podemos decir que si bien tenemos un país, un sistema de partidos multipartidista, por la franja en donde se ha coincidido la votación, creo que me atrevo a decir que estamos dentro de los moderados de este momento, ¿no? Que el país está más bien dividido en dos, más que en tres, más que en cuatro, más que en cinco. Entonces, por las últimas elecciones, yo creo que los estudios académicos y de investigación concluirán de que el país está con un sistema multipartidista moderado dentro de la famosa tipología. Estos partidos políticos, sin embargo, dentro de este gran sistema, también se dividen no solo por su tipo, sino por su tipología, por cómo están conformados, sino también por su ideología. ¿Y por qué por su ideología? Porque como habíamos visto antes, los partidos pueden ser de izquierda, como pueden ser de derecha, como pueden ser de centro. También se pueden clasificar según su organización. Pueden haber partidos de masa, partidos de cuadros, partidos cachol. ¿Qué son los partidos de masa? Los partidos de masa son cuando tienen una amplia masa militante y una estructura burocrática dura, como los partidos socialdemócratas históricos, por ejemplo, tienen una amplia masa militante, tienen muchos adeptos y tienen una estructura burocrática dura porque están ya establecidas las bases de quiénes pueden ser candidatos, quiénes son las bases del partido, quiénes escogen a los candidatos, quiénes son los que van a trabajar para que ganen los candidatos, quiénes son acreedores a las cuotas políticas. Es decir, tienen ya una estructura definida y obviamente son considerados partidos de masas porque mueven masas y porque además su vida política se debe al gran número de adeptos y de militantes. El partido de cuadros, en cambio, tiene una base reducida de dirigentes y una estructura mucho más simple, son partidos liberales clásicos, no son partidos de masa, generalmente este tipo de partidos pocas veces llegan al poder, son más partidos que existen para generar la diversidad o para generar oposición o para dividir el voto. Sin embargo, esto no es algo definitivo. Y finalmente existen los partidos catch-all. Catch en inglés significa capturar y all significa todos. Son partidos que capturan todo. Buscan atraer cualquier tipo de electorado diverso, adaptando su discurso para absolutamente todos. No importa, yo no quiero, como partido político, no me interesa capturar el voto solo de izquierda o de derecha. Yo quiero capturar el voto de todos para simplemente convertirme en un partido de masas grande, gigante, pero yo no, incluso quienes forman parte de mis líneas o de mis candidatos no necesariamente tienen que estar identificados con mi ideología. Venga lo que venga para nosotros volvernos simplemente un partido con diferentes ideologías, pero atrás o siempre pensando en el poder. También tenemos pensando en la clasificación de social, tenemos partidos de clase, donde están representados o representan una clase específica, como el Partido de Obreros Tradicionales, partidos étnicos nacionalistas que defienden una identidad, los derechos de los grupos específicos. En el Ecuador podemos hablar de pronto del Pachacutic, partidos religiosos basados en valores religiosos, como partidos democristianos en Europa que hay, acá no hemos tenido nunca, más allá de los conservadores o de los conservadoristas, partidos desde entonces o del ayer que
que defendían los temas de valores religiosos, pero un partido estrictamente religioso no hemos tenido en el Ecuador como tal. Según su relación con el sistema, tenemos partidos sistémicos, partidos antisistema, partidos protesta. Los partidos sistémicos son aquellos que simplemente aceptan las reglas democráticas. La mayoría de partidos, por ejemplo, dentro del Ecuador, se someten a la ley y a lo que dice el sistema. Los partidos antisistemas, en cambio, son aquellos que rechazan los valores democráticos básicos y a la final llegan quizás por medio de la democracia a detentar el poder, pero con el paso del tiempo se oponen a ese sistema y se van contra de ese sistema y precisamente muestra de ellos son los partidos neofascistas, ¿no? Donde quieren detentar únicamente el poder y tienen una gran inclinación por el autoritarismo, el totalitarismo y más. Y los partidos protestas que expresan su descontento sin cuestionar el sistema, simplemente no están de acuerdo con la forma de hacer política y dentro de esto están los partidos ecologistas, por ejemplo, donde no están de acuerdo cómo funcionan las cosas, pero no se van en contra de determinadas políticas específicas. En fin, ¿por qué es importante conocer esto? Porque simplemente debemos tener consciente de que existe una gran gama y diferencias entre partidos, que existe una diferente gama de sistemas de partidos políticos y que estos son clasificados y subclasificados según el contexto general. Ahora, todos estos partidos políticos siempre están, en su mayoría, cuando ya ganan las elecciones, están dominados por grupos de presión, por grupos que a la final terminan reinando en términos modernos o dentro de un contexto moderno la política actual. Pero al fin de cuentas son partidos que ayudan a que perviva la democracia, pero que debemos de estar muy atentos de que esta democracia en definitiva sea una democracia lo más pura posible y esto únicamente va a depender de nosotros, teniendo presente que independientemente de que sean conservadoristas, populistas, de izquierda, de derecha, la tendencia última en nuestros tiempos es a distorsionar la verdad, a apelar a nuestras emociones y sobre todo a mentirnos y a engañarnos con ofertas del mañana. Una vez recibida esta clase, no me queda por más, si no tienen preguntas, estoy dispuesto a responder preguntas, pensar muy bien su voto, su decisión política para ahora, para después, pues tenemos un largo trayecto político que pensar y que dirimir. Estimados estudiantes, hasta aquí la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Señor Domínguez. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, era anterior, ya me olvidé, bueno, más o menos el contexto de las dos. Me cuesta, quizás soy el mayor de toditos, me cuesta pensar en un gobierno de los últimos años, desde que tengo 30 años quizás, tengo conciencia, un gobierno o no solo gobierno, o sea, y eso es lo que más preocupante, un gobierno que no tenga las características de populismo. Gobierno trincantes, y eso es lo más preocupante. Si en los últimos 30 años, y quizás en el estudio que está haciendo su alumna, determina justamente lo que se está viendo, se ve un tema preocupante. Lo que usted define, yo no le veo a ningún gobierno, métale igual a izquierda democrática, democracia popular, no le veo a nadie que sea diferente al concepto de populista. Y póngale a todos los oponentes, a todos a quienes ganaron, todos han pasado por esa línea. Y si estamos viendo que nosotros, nuestro futuro, vamos a confiar en los partidos políticos, hay que pensar que quienes formaron esos gobiernos populistas fueron los partidos políticos. Entonces no podemos salirnos del hecho de que estamos condenados a que los próximos 50 años pase lo mismo. Y no tenía mucho conocimiento de los datos que usted nos da y quizás el video nos amplía. No solamente pasa en Ecuador, en Latinoamérica, sino en el mundo. Y quizás en este sentido estamos siendo demasiados pasivos, estamos siendo demasiados, ¿qué será? O sea,
al aceptar nuestra realidad, sin involucrarnos, estamos formando líderes y vemos en las últimas elecciones casi todos, lo de la costa, los líderes, los candidatos políticos, estamos así quedándonos en líderes políticos nuevos, quizás por idiosincrasia, quizás por formas en las que nos educan en la casa, quizás porque somos muy bravos de esa estructura familiar, y estamos dejando que nuestro futuro como país estén en manos de quien no corresponde. Si es, le agradezco su clase, quizás nos da conocimientos nuevos y nos proyecta de que algo está fallando en nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Efectivamente, sí, sí, si yo algo tengo que decir que a pesar, nosotros hemos tenido todo tipo de gobiernos. Hemos tenido tecnócratas, por ejemplo, que van mucho a la parte técnica y tratan de manejar y de explicar su gobierno desde el punto de vista técnico. Hemos tenido liberales, hemos tenido una serie de gobiernos de diferente corte. Sin embargo, el populismo es parte, es innato al ser humano, porque estamos hablando que aquella persona que es carismática por naturaleza o se carismatiza por el cargo que ostenta. Y si todo líder, si estamos hablando que el populismo, que para ser populista se necesita de alguna forma ser carismático, entonces estamos hablando que todos los candidatos carismáticos van a tener un corte populista. Es casi una condición sine qua non. Como dice usted, definitivamente nosotros siempre vamos a estar expuestos al populismo, a la mentira de los diferentes candidatos. El único antídoto que a lo largo de la lectura que he venido dando diferentes artículos de mis estudios realizados, el único antídoto para aminorar, no para eliminar, sino para aminorar este riesgo de los efectos del populismo en los ciudadanos es el conocimiento. El hecho de nosotros, como dicen en los videos, empoderarnos de la idea de ser ciudadanos, empoderarnos de la idea de que yo tengo que dar un voto responsable y la responsabilidad tiene que venir primero con el hecho de empaparme de cuáles son las propuestas, de qué tan viable es, cuál es la situación del Ecuador. Ahora, no sé si usted, señor Domínguez, le ha pasado, pero cuando conversamos a veces con diferentes amigos en grupos sociales, familiares y más, generalmente siempre no falta el que dice, bueno, nosotros discutimos en base a lo que sabemos, cómo estará por dentro realmente las cosas, qué estará pasando realmente, y nosotros de pronto estamos discutiendo sobre cosas que solamente es la punta del iceberg. Entonces, pero bueno, en medida de que por lo menos generemos una cultura de la ciencia política, podremos aminorar este tipo de efectos y dejaremos en medida de lo posible de ser una masa totalmente peligrosa, porque pase lo que pase con nuestro país y con el mundo en general, somos nosotros los que estamos encaminándonos. Profe, no es diferente. Yo estuve muy adentro del gobierno y muy lejos del tinte populista. No es tanto. Sin embargo, vea usted que hay negocios, hay acuerdos, hay convenios, hay cosas que más bien luego por medio de los medios de comunicación, por la fiscalía, últimamente nos hemos enterado cómo han sido los entramados, esos acuerdos que en su mayoría detalle desconoce la ciudadanía. Y lo más grave aún, que ya cuando la ciudadanía ve eso, sigue dudando. Pero bueno, eso ya es como un trago. Bueno, muchísimas gracias por por atender. supuesto, profe y compañeros, a las órdenes. Tengo a mi frente el estadio, un partido de fútbol y un trago a las órdenes para todos. Veo que están armando ya la torre para el concierto del viernes y todo el carnaval. ¿Quién viene de concierto? Swing, ustedes han de conocer más, un grupo Swing, el 28. Oiga, yo lo único que veo hoy día es de que tenemos aquí en Cuenca a la Lourdes Tibán de madrina del carnaval. Así que Me el jueves contaban le los tenemos por amigos acá. que llegaron hoy a la opción y dice, oye, tienes gratis, digo, el boleto es en 400, me cuenta. Ah, caramba. Es un... Ustedes muchachos han de saber, hombre, quién llega. No le he escuchado yo este swing. Estamos cordialmente invitados, dice el doctor, ¿ya? Para el concierto, no, oiga, ya los aniñados amigos que tengo ya se apuntaron, pero el resto de
El resto de conciertos, por supuesto. Muchas gracias. Queda tomado la palabra. Para el fútbol nos vamos. Para el fútbol. Claro, el fútbol, sí. De aquí se ve mejor que de abajo. Bien, les agradezco mucho por la clase del día de hoy. No se olviden de conectarse el día miércoles. Vamos a terminar con la última tutoría. Dios mediante, seguiré calificando y ya seguirán ustedes siendo notificados con las notas respectivas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Una linda noche. Hasta mañana. Gracias, doctor.